Hola a todos y todas. Hoy comenzaremos con un nuevo tema vinculado con los anteriores, ya que seguimos trabajando con ácidos nucleicos y sus dinámicas. En esta instancia hablaremos sobre la síntesis de proteínas. Como recordarán, la función principal del ADN es producir proteínas, para lo cual tienen información codificada en el código genético que trabajamos en las clases previas. Y estas proteínas serán responsables a su vez de las características y las funciones de los organismos. Es decir, los ácidos nucleicos, básicamente el ADN, ahora vamos a ver qué participación tiene el ARN en esto, tienen información en sus genes para producir proteínas. Acá hay una representación de una proteína, molécula orgánica formada por aminoácidos, que a su vez serán responsables de un fenotipo, en este caso, por ejemplo, color de ojos. En general es más complejo que esto, ya que pueden ser varios genes y por lo tanto varias proteínas las responsables de un fenotipo, pero en general nos sirve para explicar que un gen es responsable de la producción de una proteína que a su vez será responsable de un fenotipo, es decir, de una característica de un organismo y de su funcionamiento. Así que la síntesis de proteína tiene esta función justamente, producir proteínas a partir de la información que se encuentra en los genes. Hay dos pasos básicos. Uno es que la información que se encuentra en el ADN codificada en las bases nitrogenadas adenina, timina, citosina y guanina sea transcripta, es decir, como que yo copiara la información de una hoja en otra hoja, y esta hoja va a ser el ARN, la otra molécula orgánica, ácido nucleico más sencillo, que participa en la síntesis de proteína, transcribiendo, es decir, sacando la información del ADN para luego traducirla, como que fuera a otro lenguaje. ¿A qué lenguaje? Al lenguaje de las proteínas. Reitero, el ADN tiene información en trozos de información llamados genes, que debe ser transcripta, copiada, como que yo copiara un texto en otra hoja, solo que ahora la copio en una molécula de ARN, que a su vez luego la traduciré, porque cambio de lenguaje, en lugar de escribirlo en bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina, la voy a escribir en el lenguaje de las proteínas, que se escribe, recuerden, en aminoácidos. Así que la traduzco a proteínas. El primer paso es la transcripción. Y si la transcripción es la transformación de la información del ADN en ARN, deberá hacerse donde se encuentra el mismo. Así que se va a hacer en el núcleo de la célula eucariota. ¿Quién lo va a hacer? Una enzima que en este caso, como lo que produce es ARN y no ADN, se llama ARN polimerasa. Recordarán la ADN polimerasa que participaba en la duplicación del ADN. Acá la ARN polimerasa copia un pedacito del ADN para producir ARN. El producto se va a llamar ARN mensajero. El ARN mensajero, producido a partir de esta copia del gen que se encuentra en el ADN, va a llevar la información, por eso se llama mensajero, al citoplasma. La va a sacar del núcleo y en el citoplasma se va a producir la proteína. Se va a sintetizar, que es algo muy parecido a producir la proteína. En este esquemita podemos ver justamente esto. Tengo el ADN, vamos a ver que tiene que abrirse. Este trocito de ADN es un gen, contiene la información para producir una proteína, que se transcribirá en una molécula de ARN mensajero que va a salir por los poros del núcleo y en el citoplasma va a ser copiada en la siguiente fase, que ahora hablaremos, por los ribosomas, que son unas estructuras cuya función principal es producir justamente proteínas. ¿A partir de qué? De la información que trajo el ARN mensajero que salió del núcleo, que a su vez es información que estaba en el gen dentro del ADN. Una de las hebras en las que se copia se llama cadena molde y tiene que desenrollarse como veíamos en la imagen anterior. La ARN polimerasa se va a pegar al ADN en una secuencia que se llama promotor, que va a estar antes del gen.
A partir de ahí se lee el gen como que fuera una oración. En esta imagen se ve que a partir del inicio comienza a copiarse la hebra de ADN, está abierta la molécula de ADN, ¿y qué se produce? Se produce esto, una molécula de ARN mensajero que va a ser complementaria de la de ADN. ¿Qué quiere decir? Que a la timina siempre se le va a pegar la adenina, a la adenina se le pegará el uracilo en este caso, porque recuerden que el ARN en lugar de timina tiene uracilo como base nitrogenada. A la citosina se le va a pegar la guanina, a la timina de vuelta la adenina, la citosina la guanina, etcétera, 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 hasta formar un ARN mensajero que va a ser complementario del gen que se produjo. Luego de copiado, se va a liberar. ¿Cuándo termina la copia? Como vimos en código genético, termina en el punto final de la oración, que es el codón de finalización, que pueden ser 3. Acá están expresados en el lenguaje ARN, por eso la U de uracilo. Comienza en el codón de inicio, AUG, que era de la metionina, que recuerdan que siempre el primer aminoácido de una proteína es la metionina, y termina en el punto final, que son los codones de alto, UAG, UAA o UGA. Es decir, empieza en un codón que reconoce la ARN polimerasa y termina en otro codón que lo reconoce y sabe que ahí se corta y ya produjo una copia fiel y complementaria del gen en una molécula de ARN mensajero. Acá se ejemplifica básicamente lo mismo y se muestra ese proceso en el que la proteína va copiando el gen. En realidad es bastante más complejo que esto. Incluso un gen puede ser copiado muchas veces al mismo tiempo. Por ejemplo, si se necesitan muchas proteínas. Si la célula necesita muchas proteínas, va haciendo muchas copias de ese gen para producir muchas proteínas. Esa es una imagen real de un trozo del ADN, acá dice DNA porque está en inglés, las siglas están en inglés, y las moléculas de ARN producidas. Recuerdan que hablábamos en la primera clase que a partir del experimento de clonación con la oveja Dolly se demostró que todas las células poseen la misma información genética, pero no siempre se va a expresar. Sabemos que las células de mi piel, por ejemplo, no se contraen como las células musculares, aunque tienen la información para contraerse. Sabemos que las células de mi retina perciben estímulos lumínicos que transforman en señales eléctricas para que mi cerebro vea y perciba la información del entorno, pero no produce insulina como la produce el páncreas, a pesar de que tiene los genes para producir la insulina. Así que un gen que está en todas las células de nuestro cuerpo se va a expresar o no, va a cumplir su función produciendo una proteína específica, dependiendo del tipo de célula de que se trate, dependiendo de las condiciones ambientales y de la etapa incluso de la vida de la célula o del individuo en la que se encuentre. Por ejemplo, las células de mi piel producen melanina, que me da pigmento a la piel. Pero como la producen estimulada por un factor del entorno, que es la luz solar, la van a producir más en verano cuando me quemo al sol, que en invierno cuando hay menor radiación solar y estoy más cubierto con ropa y en mi casa. Así que los genes están en todas las células, los mismos genes. No todos se expresan en cada célula porque estas cumplen funciones diferentes. E incluso pueden expresarse en algún momento del desarrollo. Por ejemplo, los genes responsables de las hormonas sexuales se van a expresar mayormente a partir de la maduración sexual. En nuestro caso, a partir de la pubertad y adolescencia. Pero todas las células poseen la misma información genética. Que la expresen o no dependerá del tipo de célula, las condiciones del entorno o el momento del desarrollo del individuo. Hay genes específicos, algunos que estimulan el funcionamiento de un gen y otros que incluso evitan que ese gen funcione. Y esto hace que las células actúen de forma correcta. No importan mucho estos datos, solamente se los doy como un dato de que entiendan de que hay reguladores dentro del ADN. Genes que se encargan de regular a otros. Dijimos que primero estaba la transcripción. Se producía una molécula de ARN mensajero a partir de la información del ADN. Y luego esta se traduce a proteínas. ¿Dónde? En el citoplasma de la célula, porque el ARN mensajero, como van a ver en el videito que les subí, salía del núcleo.
Acá hay dos ARNs más. Hay ARN ribosomal, que va a estar en los ribosomas, que eran estas estructuras que copiaban la información del ARN mensajero. Y el ARN de transferencia, que en realidad lo único que hace es agarrar aminoácidos que se encuentran en el núcleo, perdón, en el citoplasma, y los va poniendo en el orden que dicta la información del ARN mensajero. Vuelvo a explicar. Sale el ARN mensajero del núcleo, vienen los ribosomas, que son dos estructuras como vimos en la imagen anterior y la van a ver en el video, y comienza a leer como que fuera un lector de código de barras. Como vimos en el código genético hay un orden, las bases nitrogenadas se organizan en tripletes de A3, cada triplete tiene información para un aminoácido. ¿Quién va a traer ese aminoácido específico? El ARN de transferencia. ¿En qué orden lo va a ubicar? En el orden de los tripletes que vino en el ARN mensajero y que es una copia complementaria del orden de los tripletes del gen en el ADN. De esa forma se obtiene una proteína que puede tener incluso cientos de aminoácidos, que tiene un orden correcto y ese orden va a determinar la forma y la función de la proteína. Esto es lo que conté recién, básicamente. ARN mensajero se copia del gen del ADN, se transcribe a él, sale del núcleo al citoplasma, los ribosomas lo leen. Yo siempre pienso esto como un lector de código de barras en un supermercado y va leyendo la información. Y el ARN de transferencia va trayendo y va pegando los aminoácidos en orden para que forme la proteína correcta. Sale por los poros nucleares, acá se ve una imagen real de núcleos, y acá se ve la estructura de los ribosomas que tiene dos subunidades. Y se ve la proteína como un collar de cuentas de aminoácidos que se va formando a partir de la información del ARN mensajero. Esto parece muy complejo, pero es bastante sencillo. Pensemos, una hoja con texto que es el ADN. La transcribo, la copio, como que la copiara a mano, a otra hoja que es el ARN. El ARN es un pedacito del texto. ¿Qué pedacito? El que tiene información para la proteína que quiero copiar, que quiero producir. Ese pedacito del texto, copiado del gen original, sale del núcleo, es el ARN mensajero, y va al citoplasma. Una vez en el citoplasma, es leído por los ribosomas que vemos ahí en la imagen, y otros dos ARN, el ARN ribosomal que está dentro de los ribosomas y el ARN de transferencia, van a ir trayendo aminoácidos en orden de forma tal de formar la proteína. Así la información que estaba en el ADN, en el gen, se termina convirtiendo en una proteína que va a cumplir una función, como dije antes. Por ejemplo, darle color a mi piel y protegerla, como la melanina, recibir estímulos de la luz, como la rodopsina en mis células de la retina, como producir insulina en el páncreas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proceso muy importante, un poquito complejo, que si lo leen detenidamente, escuchan la clase y sacan apuntes, podrán entenderlo. Ya queda poco para que nos veamos, supongo, así que mucha suerte y no se atrasen con las actividades.